Bueno, llega el Negreira, un equipo que está ahí abajo, que en principio fuera de casa muy mal, pero partido trampa, ¿no? Sí, creo que hablaba hace 2 o 3 semanas de nuestros rivales en la situación en la que vienen, ¿no? Y me refiero a que cogemos los que dejan el Barbadás que está pasando por una situación complicada y siempre que nos toca cada jornada, pues parece que el rival contra el que jugamos, pues que viene con la moral alta, ¿no? Y esta semana es un ejemplo muy claro porque al igual que el Noia, pues es un equipo que está ahí abajo y que viene de ganarle ahora al Barbadás, de coger otra vez confianza con jugadores pues con experiencia en la categoría. Lo que pasa que bueno, 2, 3, 4 jugadores, por mucha experiencia que tengan, si el colectivo pues no está en su mejor momento, pues tampoco pueden hacer demasiado, pero sí que tenemos que tenerlos muy en cuenta, tanto esos 4 como todo el equipo, porque vendrán con la moral muy alta. Vienen a San Lázaro, retransmitido por la TVG2, y bueno, va a ser un buen escaparate para todos. Eh, un equipo que viene un poco en la misma situación que el Noya, sobre los equipos que vienen ahí abajo, que en principio no tiene nada que perder. No sé si eso lo convierte en un equipo más peligroso todavía. Sí, sin duda, claro. Ellos vendrán a hacer su partido, lo que te digo. Además se dan todos los contenidos para que se partan el alma, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que revertir esa situación o si quieres darle la vuelta a la tortilla y utilizarlo nosotros para estar en nuestra mejor versión, ¿no? Como te digo, jugamos en San Lázaro, jugamos el partido adelantado de la jornada, 6:30, en un escenario pues que es magnífico para lo que nosotros queremos desarrollar, y aún por encima pues retransmitido por la televisión, en la que pues miles de personas lo van a ver. Por lo tanto, eso tiene que ser más que suficiente para que nosotros, ya te digo, saquemos nuestra mejor versión, hagamos el mejor partido posible y seguramente pues bueno, intentar dar nuestra mayor imagen a nivel de juego y de puntos, que lo que queremos es que queden esos 3 puntos aquí en casa una semana más. ¿Qué análisis harías del Negreira? Bueno, pues lo que te decía antes, es un equipo que pese a estar en la zona baja de la clasificación, es un equipo con nombre en la categoría, que tiene buenos jugadores y jugadores con experiencia, como pueden ser Quintairos, como puede ser Capello, como puede ser Cea, Rodri, el portero. A mí me parece jugadores que podrían estar en cualquier equipo de la tabla media, alta, de tercera división, que ya tienen su experiencia y que nos lo van a poner muy difícil. Y después, pues, lo que decías tú, ¿no? Un equipo que no tiene nada que perder, y eso puede hacer que vengan pues sin presión y que siempre hace que los equipos den su mejor versión. Otra vez jugáis el sábado, otra vez podéis coger el liderato, aunque sea momentáneamente. No sé si eso puede pesar a nivel de nerviosismo o mayor presión. No, a ver, nosotros lo que queremos es estar ahí arriba el mayor tiempo posible, evidentemente, pero aquí lo importante es en mayo. Ya dije la semana pasada que el liderato, el estar de primero, es algo anecdótico a estas alturas de la temporada. Lo que nosotros tenemos que hacer pues, positivo y bueno, y que sea un poco pues, nuestra base de cada semana, es que son los puntos que tenemos, la posición en la tabla en la que estamos y la situación en la que están el resto de equipos con nosotros, ¿no? Evidentemente nosotros lo que queremos es ganar. Si podemos estar en lo alto de la clasificación, mejor que mejor, pero a día de hoy no es algo que nos quite el sueño, sino que lo que queremos es estar en ese vagón de los 4 primeros hasta final de temporada, y lo que te digo, lo importante es en mayo, no ahora. Cardeñosa baja segura, aparte algo más. Alberto con su esguince de rodilla, que
bueno, intentó entrar en el grupo en algún día de la semana, pero lo tuvimos que frenar porque sus sensaciones no eran buenas, como dices, Cardeñosa, y bueno, estamos a expensas de Primo, que tiene la baja por bueno, el golpe sí que llevó hace 2 semanas contra el Noia, y estamos pendientes de que haga una prueba mañana y que nos den el okay para darle el alta deportiva. ¿Ese golpe dónde fue? Tiene un problema en el cuello, en las cervicales, y bueno, mañana nos darán el ok, es lo que nos dice el cuerpo médico. Mañana a la tarde sabremos si podemos contar con él 100%. Pues queda el entrenamiento de mañana y el sábado nada ya, ¿o tenéis? El sábado nada, jugamos sábado a la tarde. Bueno, partido en casa, se puede que venga gente de fuera, pero centrándonos un poco en los nuestros, no sé este año cómo valoras el apoyo de la afición, sobre todo este año que estáis arriba desde el principio. Bueno, yo la valoro como positiva. Lo que sí a mí me gustaría hacer una semana más, pues un llamamiento a la afición, a que nos arropen, a que estén como en estas últimas semanas en el que continuamente nos están animando. El equipo, tras el partido de Arosa, que fue pues igual por las circunstancias que se dieron en el terreno de juego, por las decisiones arbitrales y demás, pues el equipo se sintió arropado en todo momento, y la verdad es que tienen esa sensación, o que tienen ese sabor pues muy dulce de la afición de ese día, y lo que queremos es que San Lázaro pues nos anime así siempre, ¿no? Sean los resultados positivos, que es lo que nosotros siempre queremos hacer, o no sean positivos, ¿no? En ese sentido lo que yo hago es un llamamiento por parte del grupo, del equipo, en el sentido de que durante los 90 minutos pues que animen a los jugadores, porque ellos están deseosos de darles un buen partido y un buen espectáculo al aficionado. El jugador en todo momento es el primero en saber si está haciendo las cosas bien o haciendo las cosas no tan bien, y lo que ellos quieren es que cuando las cosas pues no les están saliendo lo bien que quisieran, pues que les animen más que cuando de verdad las cosas van bien, ¿no? Entonces en ese sentido nosotros estamos contentos este año, pero aprovecho para pedirle a la afición ese plus, que durante los 90 minutos en San Lázaro pues que nos sintamos así de arropados como el día de la Rosa, y que bueno, esperemos que ellos también pues al terminar el partido se vayan contentos de ese esfuerzo que hacen con lo que el equipo hace en el campo.